Hola, ¿qué tal? Vengo a regalarte mi opinión. Bueno, antes de empezar con el fútbol, con lo que vengo a hablar sobre el mercado de fichajes, feliz día del aniversario de Tarma, 487 años de existencia y ADT tiene 96, así que realmente es una quinta parte de la historia de Tarma, algo que más que tradición ya se vuelve histórico. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno, en este video hablaremos sobre los refuerzos o los jales para esta mitad de temporada, para el clausura. Y bueno, para empezar tenemos a Johan Garcilaso, jugador que tiene 20 años, que como dato curioso hizo divisiones menores también en el Ayacucho FC. Y bueno, luego desde el 2022 está en la reserva de ADT, un jugador que siempre ha tenido buena explosividad, también tiene gol, también tiene gambeta. Y bueno, en este año 2025, con la creación de la Liga 3 y las reservas, se pudo hacer más notable. Ha marcado 3 goles y 3 asistencias en 13 partidos. Yo creo que números bastante importantes, ya que es una pieza fundamental del equipo. También en la época en la que no teníamos entrenador y Orlando Romero era el que dirigía la reserva, lo que hacía era que todo el peso del equipo a él, ya que todas las jugadas lo rodeaban a él, y así fue como lograba marcar goles, ser importante y clave en algunos partidos. Pero con la llegada de Leo Rojas, que volvió a dirigir la Liga 3, como que ha perdido un poco más de protagonismo. Pero actualmente ha sido subida a la Liga 1, luego de 44 años que no había un termeño en el ADT. El último fue Isaac Saxo Correa en el año 81. Y bueno, yo creí en un punto que iba a ser una pantalla de humo, porque te ponen un tarmeño luego de tantos años. Ya tú no vas a ponerte a pensar en los demás fichajes, sino en lo bueno que es que un tarmeño vuelva al ADT después de tanto tiempo. Pero bueno, para mí me parece una muy buena subida. Es un jugador que en este año se ganó completamente pertenecer al primer equipo, pero para mí es un muy buen momento para que destaque, ya que hay partidos donde algunas veces nos trabamos y necesitamos algo que cambie, alguien que sea un revulsivo. Y yo creo que Garcilaso, aparte de ganar experiencia, y también podría ser figura en algunos minutos finales. De todo lo bueno que tiene, que es su chocolate, su gambeta, su gol, que es algo que no se ve tanto en extremos peruanos, y también tiene muy buena visión de juego e inteligencia para moverse, para pasar al hueco, algo que lo hace muy bien. El problema sería su físico, ya que es una persona de contextura muy delgada, y créeme que si choca con, no sé, con Enrique o con Jorge Toledo de Juan Pablo II, te aseguro que no va a aguantar ese choque. Entonces yo creo que si le damos de comer carne todos los días, agarra cuerpo, se vuelve en el nuevo Mbappé. Bueno, luego tenemos a Gustavo Dulanto, ese jugador que más que un refuerzo, o sea, no podría ser llamado refuerzo, pero sí es un buen jale para esta clausura. Luego de las malas experiencias que tuvimos con Asquez y con Paolo Fuentes, que tuvieron rendimientos pésimos, llega Dulanto, jugador de mucha experiencia europea, además de haberse formado en las divisiones menores de Universitario y de la San Martín también. Bueno, en el año 2019 se fue al Boavista de Portugal, tocando así su primera experiencia europea, en el cual le rescindieron el contrato ya que cambió la dirigencia y bastantes problemas, y al final no jugó no jugó por 6 meses, no estuvo ni convocado, le dijeron que no iban a contar con él y no jugó. Entonces llegó al Sheriff como agente libre, y ahí es donde marca su temporada histórica, ¿no? Además de ser el capitán, ganó dos ligas de Moldavia, y en el siguiente año, en la cual consigue la clasificación histórica a la Champions League por primera vez a fase de grupos. También la victoria al Real Madrid, increíble, él siendo el capitán de ese equipo que logró algo histórico. Y bueno, al final se fue, dejando un bicampeonato después de haber ganado la Copa de Moldavia y la Liga también, y la clasificación histórica. Entonces tiene un muy buen legado en ese aspecto. Luego, por $1 millón o euros creo, el Riga FC, club de Letonia, lo compró, y ahí fue donde se lesionó el ligamento cruzado y estuvo mucho tiempo sin jugar, casi un año y medio. Pero bueno, al final terminó volviendo a Universitario, donde se había formado. Bueno, desde ese momento se volvió en el suplente, y en este año también tuvo problemas con una lesión, pero se recuperó y jugó unos 7 8 partidos, y creo que marcó un gol, una asistencia. Yo creo que es un buen jale, nos puede aportar experiencia, un poco más de juego, pase largo también, tiene un muy buen físico. Pero aquí una cosa que podría ser un inconveniente, no un problema, porque no es algo que afecte tanto al juego, pero sí podría ser un inconveniente. Y es que también tenemos a Gir Soto, y entonces en la zona defensiva, si jugamos con una línea de 4, a Choi nadie lo mueve. Entonces, ¿quién sería el segundo defensor? ¿Tenemos a Dulanto o a Soto?
Incluso Narváez, que yo creo que no lo voy a considerar, juega mucho mejor de lateral derecho o de extremo o de stopper derecho, entonces no lo consideraré en una línea defensiva. Tenemos a Soto, que es un jugador con mucha proyección, muy buena salida de balón, inteligencia, también es capitán, en la reserva obviamente, pero el problema que podría tener sería la marca y también un poquito el físico, pero es un jugador muy bueno, que merece estar en el ADT y también merece ser titular. Luego tenemos a Dulanto, que ya dije todos sus aspectos buenos, y el físico es algo que yo creo, y el físico es algo que se antepone mucho más ante Ir Soto y también la experiencia y la marca. Entonces ya veremos qué decide Horacio Melgarejo, por quién se decide, o tal vez nos vamos a una línea de tres, con Choi, Dulanto y Soto o Narváez. Entonces veremos cómo funcionan. El próximo partido es contra Alianza Universidad, que veremos cómo nos va en ese partido y si usa ya los nuevos refuerzos. Partido contra Atlético Grau se canceló debido a problemas con la aerolínea, porque el vuelo lo cancelaron y demás cosas, así que... Y bueno, luego seguimos con Nazareno Bazán. Un jugador que a simple vista tú ves y tú dices es suplente, apenas juega, pero tiene una historia un tanto interesante. No es que sea un malo, en un momento tuvo una muy buena proyección, pero como que se apagó o tal vez no le daban las oportunidades. Pero bueno, aquí va. Según investigué, hizo sus divisiones menores en Vélez y estuvo por ahí mucho tiempo, estuvo en la reserva de Vélez jugando hasta el año 2022. Y bueno, durante ese paso estuvo desde préstamos, en préstamos, en préstamos. Y en el año 2020, con 21 años, fue prestado a la Universidad Católica de Ecuador, en el cual marcó 7 goles en 26 partidos. Algo que para su edad yo creo que son números muy buenos. Pero lamentablemente no lo compraron. El entrenador le dijo que no iba a contar con él y decidió mandarlo a la banca de suplentes, sabiendo que el club pudo haberlo comprado, pero el entrenador lo descartó. Pero para ser sincero, tuvo muy buenos números para la edad que tenía. Luego, en el año 2021, marcó 2 goles y una asistencia en 7 partidos, pero no lo convocaron. Esto tampoco le pagaron el sueldo. Esto fue en Sportivo Luqueño, en el cual tenía préstamo por 5 meses y al final solamente jugó 2. Y después, en el año 2023, resulta que no le habían pagado el sueldo al jugador y le debían $14,000. Pero yo creo que para 7 partidos, haber marcado 2 goles y una asistencia, no te lo hace cualquiera, siendo tan joven con 22 años en ese momento. Luego, en el año 2022, estuvo en Tristán Suárez, otro equipo de segunda división de Argentina. Jugó 7 partidos y solamente dio una asistencia. Yo creo que bajó bastante su nivel. Y luego en ese mismo año salió de Vélez y se fue para Almirante Brown. Un club donde no tuvo muy buen paso, para serte sincero. En el año 2023 tuvo 38 partidos, marcando 7 goles, siendo titular absoluto. Y bueno, luego pasó de club en club. Luego pasó por Nacional de Paraguay, el Audax italiano, que es de Chile. Y también el Almirante Brown volvió. Y bueno, luego de todo eso, nunca se logró adaptar. Nunca volvió a ese buen nivel que mostró cuando tenía 21 años. Al final en esta temporada regresó al Almirante Brown y fue suplente, no lo toman en cuenta y al final lo terminaron sacando en esta purga que tuvo el club de segunda división. Entonces es un jugador que yo creo que tuvo muy buena proyección. Con 21 años marcar 7 goles en la primera división de Ecuador no te lo hace cualquiera, siendo tan joven, además de jugar simplemente en la reserva de Vélez. Y bueno, yo creo que a este jugador tal vez le faltaron oportunidades, o tal vez no. Un poco que sí, porque pudo haber estado en la Universidad Católica. Esto me recuerda a Bersano, que también estuvo en la segunda división. Él fue formado en Talleres y también era parte del club, pero iba de sesión en sesión. Fue a Gimnasia y Esgrima y a otros 2 clubes de Argentina, en los cuales yo creo que realmente Talleres tal vez se quería deshacer de él o algo, pero iba de préstamo en préstamo. Hasta que por fin llegó a DT y su rendimiento desde el año pasado es brutal. Un jugador muy bueno ofensivamente, muy bueno para darte centros diagonales, ofensivamente es el mejor y es alguien que te aporta mucho más al juego ofensivo de ADT. Entonces esto me hizo pensar en él. Y si Nazareno se vuelve el nuevo Bersano, ya tenemos experiencia con un argentino, ya tenemos experiencia con ese argentino que nos fue muy bien, hasta que por fin llegó al ADT. Entonces, y si Nazareno se vuelve el mismo caso, podría ser que sí, podría ser que no. Yo le tengo bastante confianza. Por el simple hecho de esos antecedentes, podría volverse el nuevo Van Basten.
En el video de presentación, alguien que es muy simpatizante del ADT me dijo pareciera que viene Van Basten con ese muy buen video que le hicieron para promocionar su llegada. Entonces, yo le tengo fe. Yo creo que va a venir el nuevo Ronaldo Nazario y yo creo que en la liga peruana puede volver a adaptarse, a proyectarse y tal vez destacar un muy buen nivel. Tenemos antes que ya se recuperó y ojalá no se lesione de nuevo, y luego tenemos a Rengifo, pero yo creo que es una apuesta creo que es una muy buena apuesta luego del antecedente que tenemos con el otro argentino. Y bueno, hasta ahí llegaría todo mi análisis del mercado de fichajes. Es verdad que dijo 3 o 4 más fichajes Melgarejo, entonces faltaría uno, el cual sería en la zona del mediocampo. Tenemos a Johan García en los extremos, a Dulanto en la defensa y a Nazareno Bazán de 9, que por cierto tiene 26 años, está bastante joven. En el medio campo yo creo que hay un problema bastante grave. Necesitamos un jugador nuevo, alguien que te cree mucho más juego. Es verdad que Barreto y además Robles ha tenido un buen partido por fin contra Cienciano en este inicio de clausura, pero tampoco hay que confiarnos tanto en un solo partido. Luego, además que Moyano en ese partido sí jugó realmente mal. Así que bueno, necesitamos un mediocampo urgentemente. Si vamos a usar la línea de 5, necesitamos mediocampo porque el juego se va a basar bastante en ellos. Si pasamos una línea de 4, tal vez un poco menos. Pero yo creo que es algo bastante importante, el mediocampo. Necesitamos a alguien que te pueda crear juego. Creo que con eso tendríamos solucionado todos. En conclusión, este mercado ha sido bastante bueno, relativamente bastante bueno. Un jugador como Garcilaso que tiene muy buena proyección, un jugador como Dulanto que tiene experiencia de sobra y también se contrapone bastante en algunos atributos contra Jair Soto. Y luego tenemos a Nazareno Bazán que podría recuperar ese gran nivel y volverse un goleador. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto puedes dejarle un like o también suscribirte. Puedes comentar lo que más te parezca, qué opinas de mi opinión, de los fichajes, si serán buenos, si serán malos, todo lo que tú desees. También quiero comentar que a partir del sábado iniciaré a hacer lives hablando sobre ADT, sobre el partido y también hablando sobre otras cositas importantes que tengan que ver con el club. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Todos esos lives los haré por TikTok si quieres pasarte y escucharme si deseas. Y bueno, gracias por haberme escuchado. ¡Vamos ADT! ¡Vamos carajo!